Mi casa será llamada casa de oración. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio en el tercer domingo de Cuaresma. Y sin más, vamos con el texto. En este tercer domingo de Cuaresma vamos a leer un relato del evangelista San Juan, el conocido como expulsión de los mercaderes del templo. Este relato debe haber sido tan significativo para los primeros cristianos, para aquellos hombres y mujeres que conocieron, que compartieron con Jesús, que está narrado con distintas modalidades, pero aparece en los 4 evangelios. Y eso, como comprenderéis, es una muestra grande de que esto aconteció. Recordemos que el domingo anterior veíamos a Jesús transfigurándose. Jesús subía a la montaña y se transfiguraba, cambiaba delante de los discípulos. Y en este relato vemos otro ascenso, otra subida, pero esta vez es hacia el templo de Jerusalén, hacia el símbolo religioso y político de todo el judaísmo. Jesús, subiendo a Jerusalén y yendo al templo, va a expresar un antes y un después en todo su proyecto religioso, poniendo al templo en un segundo lugar, tal cual lo vemos en la escena. Jesús es consciente, en esta escena, expulsando a los mercaderes del templo, que su sentencia final se va a cumplir. Atacar a una institución sagrada como era el templo era ir frontalmente contra las instituciones judías, contra la religión, contra el sacerdocio, contra toda una tradición que vivía en torno a ese templo. Y va a decir una cosa que será profética: habéis convertido mi templo, la casa de Dios, en una cueva de bandidos. Os habéis dedicado a comerciar, os habéis dedicado a intercambiar, os habéis dedicado a ganar dinero, manipulando las conciencias, en lugar de construir un espacio que sirva para que los seres humanos entren en comunión con Dios. Recordad que en el templo de Jerusalén se hacían sacrificios. Se sacrificaban palomas, corderos, y por eso evidentemente se pagaba. También los que peregrinaban a ese templo ofrecían limosnas, es decir, dejaban dinero, y había que cambiar ese dinero. Y existía un oficio muy rentable, que era ser cambista del templo. Y como comprenderéis, en torno a toda esa infraestructura vivía una corte de sacerdotes, de asistentes, de administrativos, de comerciantes, etcétera, etcétera. Por tanto, no era solo atacar, no era solo chocar con una religiosidad, sino también con una forma de vida, una forma de entender la religión. Y es aquí cuando Jesús va a decir: destruir este templo y yo lo puedo reconstruir en 3 días. Conocemos entonces el contexto. Ya sabemos cómo va el relato. Jesús va a expulsar a los mercaderes del templo. Pero ahora vamos a entender el mensaje que está detrás. Y el primero es que Jesús está en la línea de los profetas, que quiere una religiosidad purificada de todas aquellas adherencias que impidan que los seres humanos nos relacionemos con Dios. A Dios no se le llega por sacrificios, a Dios no se le llega por el dinero, y a Dios no se le llega porque le ofrecemos muchos bienes. No, lo que Dios quiere, como habían dicho los profetas, y Jesús vuelve a insistir, es un corazón nuevo, es un espíritu renovado, es una religiosidad que mire el interior y que sea capaz de descubrir a Dios en su corazón. Dios nos pide que Dios aloje nuestra vida, que nosotros nos convirtamos en su verdadero templo.
Por tanto, Jesús está diciendo de esta forma, con este gesto, que lo antiguo ha llegado a su término. Si la ley y los profetas habían sido superados en el Sermón de la Montaña, ahora Jesús va a superar otra institución, como es el templo, diciéndonos, no es necesario ir a Jerusalén, no es necesario peregrinar, ni muchísimo menos es necesario para hablar con Dios el ofrecerle sacrificios externos, animales o limosnas, dinero. El único sacrificio que le podemos ofrecer a Dios es nuestro corazón, es nuestra humanidad, es nuestra vida que quiere poner a Dios en el centro de sus inclinaciones, de su voluntad y de sus pensamientos. Y el otro gran mensaje que nos narra este Evangelio es que tú y yo y todos los seres humanos somos ese templo vivo de Dios, o si quieres, somos esas nuevas piedras para construir la gran iglesia que se construye con seres humanos, donde nos respetemos, nos apoyemos, nos perdonemos y nos amemos, tal cual nos ha amado Dios. Los templos de Dios son las personas, son aquellos que son capaces de entregar y de poner su vida delante de Dios. ¿Se puede orar en una catedral? Por supuesto, pero también se puede orar en la soledad de tu cuarto. Se puede orar en una gran celebración llena de inciensos, por supuesto, pero también se puede orar en la soledad de una ermita o de una capilla. Es decir, los verdaderos adoradores de Dios no son los que peregrinan a esos grandes lugares de culto, sino son aquellos que viven la fe en Dios desde el Espíritu y la verdad, tal cual se lo va a narrar Jesús a la samaritana. Esos son los nuevos adoradores de Dios, porque Dios habita en el templo de tu corazón. Amigo, amiga, llegamos al final de esta reflexión. Como siempre, yo te he ofrecido mis opiniones, mis comentarios. Ahora es tu turno. Las ideas centrales de este Evangelio en el tercer domingo de Cuaresma es que necesitamos siempre purificar, la cual siempre se le van adhiriendo mejor elementos extraños. Y el peor de todos es cuando se mezcla la religión con el dinero, con otros tipos de intereses. Pero el mensaje central, el más importante, es que el templo de Dios somos nosotros. Para orar a Dios, para permitir que Dios aloje nuestra vida, no necesitamos de peregrinaciones, simplemente necesitamos hacerle un hueco para que Dios venga, habite y su semilla dé los frutos en nuestro corazón. A partir de Dios, la vida misma es el nuevo templo, porque en cada rincón, en cada persona, en cada ser humano, podemos descubrir las huellas de Dios, que siempre quiere y busca lo mejor para nosotros. De Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.